Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que estoy seguro que es importante que puedas y debes de revisar en tu familia. Hoy hablaremos de la familia, la primera escuela de inteligencia emocional. Yo creo que en este tiempo de pandemia, más que nunca, todos nos hemos puesto, ¿no?, a experimentar las emociones. Emociones que muchas veces están calladas en nuestro interior porque nadie enseñó a que las manejáramos. Precisamente la familia es este lugar en donde cada niño, cada niña, adolescente puede aprender a manejar y sobre todo a gestionar sus emociones. Primeramente localizándolas y poniéndoles nombre y después sabiendo qué hacer con ellas. Pero ¿sabes una cosa? Desgraciadamente, muchas veces los referentes que somos el padre y la madre no sabemos manejar estas emociones. Definitivamente debemos de regresar al principio y darnos cuenta si nosotros como referentes sabemos qué sentimos, por qué lo sentimos y qué vamos a hacer con eso que sentimos. Porque nuestros hijos, esos niños o esos adolescentes que viven con nosotros, son ojos que están mirando no solamente lo que dices, sino también lo que haces y cómo lo estás viviendo. Definitivamente, saber que somos la escuela por excelencia de la formación de un ser humano íntegro, completo en cuanto a su inteligencia, pero también en esa capacidad de amar y sobre todo de manejar eso que sentimos, debe de ser un dato importante que debes de trabajar, pero yo diría de manera urgente. Cuando tenemos estos puntos referentes, en el caso de la madre, que sí lo tengo que decir, es quien forma el corazón de un niño o de una niña, entonces te darás cuenta que quizás muchas de tus actitudes, tus situaciones, las problemáticas que tú dices que vives o que inclusive sufres, marcan definitivamente la forma en que ese niño o esa niña viven en su cotidianidad. La inteligencia emocional no tiene tantos años, pero esta información que hoy en día tanto se ha estudiado y que tantos cursos se ofrecen, pues evidentemente lo que quieren es que tú te hagas poseedora de tu vida y que si en verdad estás pasando por momentos complicados donde hay una tristeza o donde hay un problema importante que tratar, entonces te entres al estudio de qué hacer con todo que eso sientes. Mira, muchas veces echamos la culpa de lo que nos está sucediendo a personas ajenas a nosotros, es decir, a tu familia política, a tu esposo, a tu familia de origen. Pero date cuenta que tú tienes una autonomía y una autodeterminación, que evidentemente ayudará en mucho a que tú vayas planteándote ese estilo de inteligencia emocional que quieres tener. Pero necesitarás tener un conocimiento arduo de tu persona, tu temperamento, tu carácter, en dónde se forja, cómo se forja, porque evidentemente así podrás educar a tus hijos. Y no solamente con estarles insistiendo y diciendo, sino simplemente que ellos vean congruencia en tu vida. Cuando tenemos dos personas que se justifican que así son, porque toda su vida han sido de esta forma, pues lo único que estamos sentenciando es a crear una generación exactamente con ese mismo eslogan. Y aquí lo interesante es que te des cuenta que cada ser humano tiene esta capacidad de decidir cómo quiere vivir, qué estilo de vida quiere seguir y sobre todo cómo gestionar las emociones. No es fácil gestionarlas porque hay que conocerlas, hay que saber el origen, hay que saber la causa y sobre todo qué hacemos cuando las estamos sintiendo. Puedes tener un ejercicio, por ejemplo, con estos niños de preescolar que de repente se frustran porque no pueden hacer alguna actividad. ¿Y qué te parece si le dices, qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? Lo dejas que entre la frustración en el enojo, le das un tiempo, te distancias de él, lo observas y después regresas y dices, ahora sí, cuéntame qué sucedió. Este es un ejercicio muy básico que puedes hacer con los niños, pero ¿qué te parece si lo empiezas a hacer contigo también? Cuando sientas que está ahí generándose esta emoción, detente, respira y ve qué es lo que vas a hacer con todo eso que estás sintiendo y sobre todo busca la causa. Mira, somos demasiado susceptibles y si nosotros no empezamos a practicar con esta gestión de las emociones, pues difícilmente podremos enseñar a nuestros hijos cómo manejarlas. Sí, la familia es el lugar en donde precisamente se le pone nombre a cada cosa que eso se está sintiendo.
Y es importantísimo entonces que te des cuenta que hay que trabajar arduamente sobre esta inteligencia emocional. Y no porque la familia lo sepa todo, sino porque ahí es en el lugar donde se convive, donde se vive, donde se trabajan muchas cosas que los individuos necesitamos para después salir al mundo a confrontar todas esas situaciones que sí, muchas veces son ajenas a nosotros. Es urgente que regresemos pues a este manejo de las emociones y sobre todo que lo pongas a la práctica. No pierdas tiempo porque hoy en día tenemos una importante oportunidad para trabajar sobre esto. Siéntate, haz mesas ahí de trabajo en donde cada uno puede expresar eso que está sintiendo y eso que está pensando, e inclusive puedes verificar si eso que tú dices que haces realmente lo están percibiendo los demás. A veces como referentes creemos que estamos haciendo todo bien, pero ¿qué te parece si le preguntas a ese adolescente si realmente se siente escuchado, si realmente puedes dialogar con él y sobre todo que tiene en ti esas respuestas certeras que le ayuden a resolver esos grandes problemas para él y muy pequeños para ti? De verdad que la inteligencia emocional es una oportunidad tan grande para no simplemente trabajar en nuestra persona, sino para enseñarles a los demás que el mundo no es tan complicado. Mamá, no olvides que tú eres la formadora del corazón de tu hijo y tu papá eres el que enseña al hijo que el mundo no es un lugar tan peligroso. Pero evidentemente necesitaremos que estés plantado ahí con toda tu autodeterminación y sobre todo sabiendo que hay un sentido de vida en eso que tú haces. Hablar de papá y mamá no es hablar de solamente dos figuras que proveen o que están presentes para decirte que sí y que no, sino evidentemente son esa parte en donde nuestros hijos podrán controlar todo eso que les pasa. Emociones, 5 básicas, ¿las conoces? Y si no las conoces ya te estoy dejando tareas porque de ahí es donde se desprenden toda la maravillosa experiencia de los sentimientos, que no son buenos ni malos, sino simplemente son eso que somos como persona. Recuerda que tienes inteligencia y la inteligencia acá de la cabeza solamente es el 20%. El 80% en que rige tu vida son las emociones. Por eso es tan importante hablar de este tema. Familia, sé lo que eres y no pierdas el tiempo. Eres formadora de ciudadanos para el mundo y hoy necesitamos hablar de la civilización del amor, que se forma evidentemente en el seno de una maravillosa familia. Revisar tu historia es importante para que puedas así hablar de inteligencia emocional. Y ya no pierdas el tiempo. Deja la historia atrás y escribe una nueva historia. Una historia con una inteligencia no solamente racional, sino donde sepas que las emociones forman parte fundamental de tu vida, pero saberlas gestionar te hará vivir en un camino de plenitud donde entonces serás un referente, serás un aliciente y sobre todo serás un inspirador en la vida de tus hijos. Así es que, ¿qué te parece si te das a la tarea de que hoy te preguntes y te veas en el espejo y digas qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? Busca alternativas, siempre hay que hacer las cosas, algo con esas cosas que estás sintiendo. Todo es oportunidad. Y recuerda, la familia es la primera escuela de inteligencia emocional. Estén siempre alegres, estén